Bien, estamos conversando del tema salarial con nuestra segunda invitada a la tarde de hoy, Leida Marcela León, de la Central de Trabajadores ASI, la Alianza Sindical Independiente. El Estado venezolano ha dicho que no hay recursos por consecuencia del tema de las sanciones, por la coyuntura económica del país. No hay un recurso que permita asumir una carga salarial. Podemos hablar del caso de esta propuesta que han presentado acá en estudio el día de hoy, un 50% del valor de la canasta básica, que es en torno a los $200, dependiendo qué medición se use. La Cámara de Comercio de Maracaibo habla de una canasta básica cercana a los 417, el Sendas habla de una canasta básica más cercana a los $500, pero en términos generales podemos decir que la base de la negociación sean estos $200. Pero el Estado dice no hay recursos. ¿El Estado dice esto mostrando los números o es un discurso netamente, o por el contrario existe evidencia de que realmente hay o no hay disponibilidad para tomar estas medidas? Mira, no lo ha dicho. Nosotros precisamente el 15 de diciembre nos enviaron la última consulta salarial. El gobierno nos envía a las centrales una comunicación para que nosotros hagamos los planteamientos y nos dieron plazo hasta el 18 de enero. El 18 de enero nosotros presentamos la respuesta, incluso la mayoría de organizaciones respondieron diciendo, ¿cómo vamos a hacer una propuesta si no nos dices cuánto tienes? Claro. ¿Cuál es tu ingreso? Entonces, las debilidades que tenemos en el planteamiento de una propuesta salarial son dos. No tenemos un mapeo real de la fuerza de trabajo venezolana. Nosotros le hemos pedido al Estado venezolano que es necesario hacer una auditoría de la fuerza de trabajo. Claro, se habla de 5.5 millones, pero no... Pero es que tenemos años escuchando la misma cifra. Correcto. Entonces, ¿cuántos son realmente los jubilados y pensionados? ¿Cuántos son realmente los activos en el sector público y los activos en el sector privado? La fuerza de trabajo no está sincerada y hasta que no haya esa definición clara, nosotros no podemos hacer cálculos y decir a cuántos va a beneficiar, que es el primer indicador que nosotros debemos tener. Pero en el tema de los ingresos es más grave aún. No nos han dado un presupuesto nacional claro. El que hemos visto publicado por allí en las redes, lo que hizo fue recortar el presupuesto de los estados y de los municipios en un 80%, y esto, al contrario, nos tiene preocupados porque puede generar, además de locuras como la que hemos estado viendo en las alcaldías para buscar recursos, la voracidad fiscal, puede generar, como han denunciado algunos, despidos, puede generar reestructuraciones y reorganizaciones administrativas como consecuencia de la ausencia de recursos. Nosotros estamos alerta en ese tema, pero ciertamente no nos han dado cifras, no nos dicen cuánto ingresa por petróleo, cuánto ingresa por las grandes transacciones financieras, cuánto hay en el presupuesto nacional, y en el sector público trabajamos por presupuesto. Si no hay un presupuesto y por eso el tema de las sanciones es bien importante, porque mientras sigue ese tema hay una excusa para que haya una economía sumergida, una economía en efectivo que asfixia el crecimiento y el desarrollo económico, y de esa manera no ingresa nada oficialmente al presupuesto. Entonces no tenemos un presupuesto claro por el cual nosotros podamos reclamar. De esa forma hemos tenido que hacer fórmulas como la que te planteaba, buscar cuál es el salario promedio en América Latina, $290. Vamos a hacer una media del salario promedio de América Latina, por ejemplo. Buscar los salarios en el sector privado que están aproximadamente en $160 el obrero con cargo más bajo. Hagamos una media de ese. Hemos buscado promedios considerando una familia, de que las familias hoy día ya no tienen 5 personas porque la mayoría migraron, hay 2 o 3, bajemos la canasta y busquemos promedios por allí. O sea, estamos buscando fórmulas mágicas, claro, y buscando porcentajes de la canasta, como la fórmula que planteamos, porque no tenemos claridad en cuanto al ingreso del Estado. Claro, es que cualquier discusión sin los números es incierta, ¿no? Pero y de allí, esto aplica hasta Carlos, para el sector privado, ¿no? También de allí la importancia de esta instancia técnica. Y resaltamos mucho este tema porque esta instancia que se va a formalizar va a permitir los estudios técnicos, porque tiene que estar Ministerio de Planificación y Finanzas, tiene que estar la UNAPRE, tiene que estar el INE, Banco Central de Venezuela y por supuesto los asesores de las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, para construir entre todos una propuesta que permita racionalizar de acuerdo al presupuesto nacional, de acuerdo a los ingresos,
una solución para los trabajadores venezolanos. Pero no parece una solución inmediata. Y el tema es, por ejemplo, ustedes que son dirigentes sindicales, ¿cómo llevarle a la base que está realmente padeciendo? Y no digo que los dirigentes sindicales no lo padezcan, es una realidad de la que no escapa nadie en la administración pública, pero la base tal vez no está sentada en esta mesa y no tenga tal vez la misma paciencia de esperar este proceso que, bueno, tiene sus lapsos, que van acompañados de organismos internacionales, de distintas variables y que quiere respuesta hoy. La gente hoy en la calle espera que haya un anuncio respecto al aumento salarial, respecto a las condiciones del poder adquisitivo. Bueno, nosotros seguimos en las calles, Carlos, y por eso es que la Central Así Venezuela en todo el país sigue en la calle y nuestra consigna es en la mesa dialogando y en la calle protestando, porque no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde. El gobierno debe buscar los mecanismos, la mesa de diálogo debe buscar los mecanismos, la Asamblea Nacional debe buscar los recursos extraordinarios y debe resolver la situación de los trabajadores venezolanos. No podemos continuar en la pobreza que estamos, en la precarización, en la desigualdad que estamos. En mi caso particular, yo cobro 130 bolívares. O sea, 130 bolívares. Mi nómina la semana pasada fueron 47 bolívares. O sea, no puede ser que nosotros se nos haya perdido todo lo que estaba en los contratos colectivos, todos los beneficios que teníamos. Nos enfermamos, no tenemos seguridad social, no tenemos ningún tipo de beneficio. Y por eso nosotros hacemos el llamado a esa respuesta de la Asamblea Nacional, del Presidente de la República, del Ministro del Trabajo, de la Mesa de Diálogo de México. Todos juntos deben apostar a que haya una respuesta para la clase trabajadora venezolana, porque al final es la familia venezolana la que está sufriendo. Son nuestros hijos y nuestra familia los que no tienen educación, salud, servicios, los que estamos colapsados y definitivamente amamos a Venezuela para seguir y continuar aquí en medio de semejante crisis. Vamos a leer la participación de la audiencia. Hay 3 comentarios, 2 de ellos en el Twitter. El primero bien interesante, por cierto, lo envía Ludewick1957, esto por mi Instagram, @Carlos Peñalosa. Nos escribe: consulta a la entrevistada, ¿qué significa salario mínimo? No es para los obreros no especializados, obreros rasos, y todos en este país cobramos un salario sin reconocer nuestra experiencia, dado el valor del país. Decimos que es interesante porque en Venezuela siempre hablamos de salario mínimo, pero en otros países el salario mínimo literal es un ingreso mínimo para ocupaciones, para áreas de la actividad económica que no son especializadas. En Venezuela el salario mínimo se convirtió como en una línea que significa igualdad para todos los trabajadores del país, ¿no? Mira, el concepto de salario mínimo surgió por primera vez por allá en Finlandia en 1800. Y el salario mínimo es el nivel que se debe dar en situaciones de emergencia y crisis. No es lo que corresponde, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo y a nuestra Constitución y a nuestra Ley Orgánica del Trabajo, el concepto es salario vital, un salario que te permita cubrir tus necesidades básicas, tus necesidades de alimentación y te permita vivir dignamente. Eso es salario vital. Lamentablemente la mayoría de países, en virtud de las crisis, se han acogido al nivel mínimo, que es el salario mínimo, pero eso no es lo que nosotros reclamamos. El salario mínimo es para épocas de crisis. Y habría que ver qué porcentaje de la población realmente gana salario mínimo en otros países. El caso venezolano puede ser. Mira, el 84% de los países del mundo han acogido el salario mínimo. Y un 90% no respeta las contrataciones colectivas ni el salario. Entonces, Venezuela forma parte de toda esa globalidad en la que no se respeta. Y nosotros seguimos reclamando que en Venezuela debe haber un salario vital, no un salario mínimo. Venezuela, la crisis que tiene, supera todo esto. Fíjate que los valores que da, por cierto, otro promedio que nos decía un empresario hace unos días, bueno, ¿y por qué no tomamos en cuenta el índice de pobreza mundial y sacamos 2.5 por 30, o sea, llegamos a 60 y tanto como un salario de arranque? Ese es otro valor que pudiera por lo menos por encima del umbral de la pobreza. Para salir del umbral de la pobreza como un salario de arranque. Todos esos valores los hemos ido considerando, pero ciertamente tiene razón el amigo, nosotros no debemos ser un país de salario mínimo, nosotros tenemos, el salario mínimo es el nivel mínimo y debe ser el piso. Y debemos de ahí en adelante conseguir y recuperar todo lo que teníamos en nuestras contrataciones colectivas. Nos toca despedir lamentablemente. Un par de comentarios rápidamente. Doctor Salazar, @Luis Salazar nos escribe: nadie le va a recordar a Maduro cuando ancló el salario mínimo al medio petro. Sí, es que precisamente ese ha sido uno de los grandes reclamos, ese memorándum 2792 y todo lo que contrajo desde el 2018
la pérdida de todos los beneficios de la contratación colectiva, el anclar al Petro, que después desapareció ese anclaje y nadie dijo nada. O sea, aquí la política salarial es de silencio. Aquí no hay anuncios, aquí nadie se responsabiliza. Hay tabuladores que aplican, pero nadie es el autor de ese tabulador, es decir, una política fantasma en materia salarial. Por eso la importancia de la formalización de la instancia técnica que plantee una política salarial integral y se la sugiera al presidente de la República para que regresemos a la seguridad jurídica, para que regresemos a una gobernanza salarial y de derechos humanos de los trabajadores venezolanos. Y cerramos con Manuel Chauran, @Manolo387. La pregunta es, si no hay recursos para los aumentos salariales, ¿de dónde salen las importaciones de camionetas de alta gama y la construcción de un estadio que costó 70 millones de dólares? Eso hay que preguntárselo al gobierno. Nosotros simplemente decimos en la mesa dialogando y en la calle protestando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Leida Marcela León con nosotros de la Central de Trabajadores ASI, la Alianza Sindical Independiente de Venezuela. Con esto finalizamos. Lamentablemente no vamos a poder hablar de los jóvenes, que Jesús Mendoza no pudo acompañarnos esta tarde, pero queda pendiente ese tema porque el registro electoral y la participación de la juventud de cara a las primarias y las elecciones de 2024 es fundamental. Nos despedimos agradeciéndoles su participación en redes sociales, @EnContextoPisoI, @Carlos Peñalosa, y por supuesto invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto.